Bienvenidos a De Regreso a las Fuentes. Hoy continuaremos nuestro estudio de las 5 solas de la teología reformada. La segunda sola es la sola fide o sola fe. Martín Lutero dice en las biografías que era un hombre muy atormentado. Era un hombre que durante mucho tiempo se estuvo acusando a sí mismo. Veía que no habían obras lo suficientemente santas que pudiera él hacer ante un Dios tan santo, santo, santo. Y eso era algo que lo atormentaba. De alguna manera estaba viviendo una salvación por obras. Y día a día, él estudiando las Sagradas Escrituras, especialmente el libro de los Romanos, él llegó a una sorprendente conclusión. Y él dice: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios, por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Si la doctrina de la justificación por la fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Fin de las citas. En el centro de la enseñanza de Martín Lutero y de la Reforma estaba esto: la justificación solamente por la fe. Esta posición obtenida tras largos años de estudio de Lutero de las Escrituras. Él expone que todos los seres humanos somos pecadores, que nadie es justo delante de Dios, que todos los seres humanos ya hemos fallado la prueba de justicia, que los humanos somos justificados por la fe, no por la ley, que un pecador no puede redimir a otro pecador. Desde su nacimiento, Cristo Jesús vivió sin pecado, porque Él conquistó el pecado, la muerte y Satanás, y por lo tanto puede interceder por la humanidad. Y el perdón se puede experimentar cuando venimos a Dios por la redención de Cristo. Puedes reflexionar en los siguientes pasajes: Romanos 3, 23 al 28, Primera de Corintios 15, 3 al 4, Efesios 2, del 8 al 9. Pero hay unas críticas y malos entendidos acerca de esta sola fide. Una de las críticas de la Reforma en el siglo XVI, incluso hoy, fue esta idea de la sola fe, que solo Dios nos salva, que el mérito humano no cuenta para nada. Esto, de hecho, llevó a muchos a decir que esto supondría el caos, que no tienes que hacer nada, todo lo que tienes es que creer, lo único que tienes que hacer, creer y serás salvo. No tienes que hacer nada en el mundo, no tienes que cuidar de los pobres, no tienes que cuidar de tu familia, no tienes que hacer nada, no tienes que obedecer las leyes del Estado. Solamente ven, recita una oración, entrégale tu vida a Dios, entrégale tu vida a Cristo y ya eres salvo automáticamente, no tienes que hacer nada. Como si fuera una recitación mágica, un abracadabra y serás salvo. Pero Lutero y los reformadores dicen que esto es absolutamente incorrecto. De hecho, es ridículo. Que la libertad espiritual no significa un tipo de comportamiento que rechaza las formas externas de la existencia humana. Todo lo contrario, Dios nos ha liberado a través de la fe para salir al mundo y hacer buenas obras, para cuidar de los pobres, para comportarnos de maneras que sean apropiadas en la familia y para ser miembros obedientes del Estado. Los reformadores hablaron en términos de que tenemos una tarea, una vocación, que cada nivel de la sociedad tiene su lugar. Un lugar en la sociedad donde realizar las tareas correspondientes a esa vocación, ya sea que seas un campesino, un zapatero o un ministro del Evangelio. Oswald Chambers dijo:
Una vez que la conciencia comienza a ser despertada, es despertada cada vez más, hasta que produce la convicción terrible de que soy responsable ante Dios por quebrantar su ley. Yo sé que Dios no puede perdonarme y seguir siendo Dios. Si Él lo hiciera, yo tendría un sentido de justicia superior a Él. No hay nada en mi espíritu que me pueda liberar del pecado. No tengo poder, estoy vendido al pecado. La convicción de pecado lleva a este hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Y hasta que llegue allí, la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Es por la misericordia de Dios que un hombre no tiene convicción de pecado hasta que nace de nuevo. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de pecado. Si Dios diera convicción de pecado separado del conocimiento de su redención, nos volveríamos locos. Fin de la cita. Y aquí es donde entra la ley. Martín Lutero, al expresar la doctrina de la justificación solo por la fe, fue acusado de antinomianismo. Sin embargo, afirmó junto con Santiago que la fe sin obras es muerta. Lutero discutió, de hecho, con su estudiante, Johannes Agrícola, o Juan Agrícola, como también es conocido, sobre este punto. Él negaba, Agrícola, que la ley tuviera algún propósito en la vida del creyente o que sirviera para preparar al pecador para la gracia. Lutero le respondió con su obra Contra el antinomianismo en el año 1539. Agrícola luego se retractó de sus enseñanzas antinomianas, pero el debate continuó. Subsiguientes teólogos luteranos confirmaron el punto de vista de Martín Lutero sobre la ley, en algo llamado la Fórmula de la Concordia hacia el año 1577. La última de las afirmaciones de fe luterana clásicas determinaron 3 usos para la ley. La ley, primero, revela el pecado. Segundo, establece reglas de decencia generales para la sociedad en su conjunto. Y tercero, provee una regla de vida para quienes han sido regenerados por la fe en Cristo. Romanos 3, 20 al 26. Dice lo siguiente: porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, y como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Fin de los versículos. R.C. Sproul, con respecto al antinomianismo, este teólogo y filósofo, teólogo reformado, dijo: el error principal del antinomianismo es el confundir la justicia con la santificación. Somos justificados por la fe, sin intervención de las obras. Sin embargo, todos los creyentes deben creer en la fe guardando los santos mandamientos de Dios, no para ganar el favor de Dios, sino en gratitud por la gracia que les ha sido dada por la obra de Cristo. Fin de la cita. Y es que Martín Lutero, al expresar la doctrina de la justificación, enseña el testimonio de la Escritura. Lo que la Biblia dice claramente sobre la fe es que no se trata de algo que nosotros podamos producir o sacar de nuestro interior. En cambio, es un
Como dice Efesios 2 del 8 al 9, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tampoco somos propietarios de nuestra fe, porque en realidad, como lo dice Hebreos 12:2, Jesús es el autor y consumador de la fe. Todos los santos de la antigüedad son testimonio de una fe provista por Dios que los llevó a vivir vidas dignas de imitarse mientras esperaban por esa misma fe a la gran promesa de redención en Jesucristo. A.W. Pink dice que la fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino simplemente la mano que recibe el don divino que se nos ofrece en el Evangelio. Charles Spurgeon dijo que la fe es la mano que agarra. Cuando nuestra mano agarra algo, hace precisamente lo que hace la fe, cuando se apropia de Cristo y las bendiciones de su redención. Entonces, lo que la Biblia dice claramente sobre la fe es que el llamado a poner los ojos en Cristo es reconocer que nuestra fe depende en Él de principio a fin, porque Jesucristo, como dice Hebreos 2:10, es el autor de la salvación. Como también lo encontramos en Romanos 10:13 y en Joel 2:32, los seres humanos no pueden invocar al Señor y alcanzar la salvación por sí mismos sin la ayuda sobrenatural de Dios. O como lo dice también el apóstol Pablo en Romanos 10:17, la fe efectiva debe contener la verdad del Evangelio. Eso es lo que estudiamos allí. R.C. Sproul dijo que la fe tiene un objeto. No está vacía ni se trata de una fe en nada. El cristianismo rechaza la frase no importa en lo que creas si eres sincero. Aunque la sinceridad es una virtud, es posible que uno esté sinceramente equivocado y ponga la fe en algo o alguien que no puede salvar. Cierta información debe ser conocida, entendida y creída con el fin de tener una fe salvífica. Fin de la cita. La Reforma lo que nos enseña es un principio que en latín es simul justus et peccator, que significa justo y pecador a la vez. A esto se refirió Martín Lutero cuando estudiaba 2 Corintios 5:21. Este pasaje nos deja ver las bendiciones que recibe el pecador justificado. Recibe el carácter santo de Cristo por medio del cual Él es declarado santo o justo sin serlo, ya que la cruz permite que ocurran dos cosas. Primero, yo quedo sin deuda y segundo, yo adquiero una santidad ajena que me ha sido otorgada al creer en Cristo como Señor y Salvador. Y esa santidad es la santidad de Cristo. También en latín encontramos otro concepto que es notitia, que significa noticia, es decir, una información que nunca antes ha sido comunicada. ¿Cuál es esa información? La fe que me salva, la cual no puede ser irracional, ilógica, y tampoco puede ser fe en la fe. También es el conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. El contenido de la fe. Otro concepto que nos enseña la sola fide es assensus, que significa asentir, que se refiere a afirmar o confirmar que he creído. La fe que salva necesita creer la verdad que ha sido entendida. Un ateo podría entender el Evangelio, pero no creerlo. Esto nos lleva a fiducia, que significa confianza. ¿Confianza en quién? En Cristo. Esa fue la razón de la rebelión de los demonios. No depositaron su confianza en el Señor. Es lo que necesitamos para ser salvos. Es lo que nos califica para entrar al reino de los cielos. Y eso ocurre cuando te arrepientes de todo corazón. Eso es lo que significa tener fe. En algún momento yo le preguntaba a un grupo de jóvenes, ¿qué es ser cristiano?
Muchos me respondían: creer en Cristo, creer en la Biblia, creer en Dios, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo les dije: ok, los demonios también lo creen y tiemblan, pero ellos no son cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y un cristiano? Y es esto: fiducia. Esto nos lleva a otro término: justificare. En la iglesia medieval, la doctrina de la justificación, ¿qué es lo que significa?, comenzó a exponerse a la luz del trasfondo de la Vulgata latina, que es la traducción latina de la Biblia, más que sobre la base del Nuevo Testamento griego. El problema que surgió ya en Agustín de Hipona fue que el término justificare en el antiguo sistema judicial romano significaba hacer justo. Comenzó entonces a surgir la idea de que Dios nunca declararía justo a alguien hasta que primero lo hubiera hecho justo de alguna manera. Considerando que, según los reformadores, la palabra griega del Nuevo Testamento, dikaiosine, tiene que ver con esta contabilidad o con el reconocimiento o la consideración de las personas como justas antes de que realmente se vuelvan justas. Entonces, la justificación, justificare, puede ser definida como el acto por el cual, en resumen, los pecadores injustos son hechos justos a la vista de un Dios justo y santo. Repito nuevamente: justificare. La justificación puede ser definida como el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a la vista de un Dios justo y santo. En resumen, la justificación es un acto de Dios por el cual Él declara justos a los pecadores injustos después de haberles imputado la justicia de Cristo. Nadie puede acceder a la justificación por sus buenas obras, sino por lo que la fe nos agrega: la justicia de Cristo. En síntesis, algo nuevo es agregado a algo básico. Nuestra justificación es una síntesis porque la justicia de Cristo nos ha sido agregada. Nuestra justificación es por imputación. La fe es entonces la condición necesaria para recibir la imputación de los méritos de Cristo. La justificación requiere una fe viva y real, no la mera profesión de fe. Y ya que hablamos de esto nos lleva a un siguiente término: imputare. El pastor, el doctor Miguel Núñez, dice: el día que Cristo murió, nuestros pecados le fueron cargados a su vida o a su cuenta de una manera real. Por eso Cristo sufrió un puro infierno en la cruz, un infierno de dolor y de separación temporal del Padre, expresado en su grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De esta manera, el día que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, ese día su santidad o su carácter moral perfecto es cargado a nuestra cuenta o a nuestra vida. Fin de la cita. Esto significa que Cristo nos imputó, cargó a nuestra cuenta su santidad, habiendo ya Él cargado con nuestros pecados. Esto es a lo que Lutero insistió en la palabra latina justitium alienum. Esto significa que la justicia por la cual los pecadores somos justificados es una justicia extranjera, una justicia ajena, una justicia que Lutero dijo que es extra nos, fuera de nosotros. Si tengo que esperar antes de que la verdadera justicia se manifieste perfectamente dentro de mí, ¿cuánto tiempo tendré que esperar para ser justificado? Tendré que esperar para siempre. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios justifica gratuitamente a los impíos, dándoles a todos los que creen una justicia que no es la suya propia. Es la justicia de otra persona, es la justicia de Cristo, la única que cumple con el estándar del juicio perfecto
de Dios. Y por último, los reformadores dijeron que la justificación es solo por fe, pero no por una fe sola. Ok, aquí, un momento, profesor. ¿Cómo así? Luego, no, este capítulo no se llama sola fe. ¿Por qué dices que no por una fe sola? Te explico. La justificación es solo por la fe, sola fe, pero no por una fe sola. Es decir, la fe verdadera, si realmente estás descansando en Cristo y Dios realmente te considera justo, producirá inmediata, necesaria e inevitablemente el fruto de la santificación. Si no se sigue ningún fruto de su justificación, es una prueba perfecta de que no hubo justificación, de que no eres cristiano. Porque la idea de fe sin el fruto de la obediencia es lo que Santiago llamó una fe muerta. Santiago 2:20, estúdialo. Y eso no puede justificar a nadie. Para Lutero y para los reformadores, la justificación es por una fe que describió como una fides viva, una fe viva, una fe vital, una fe que se manifiesta por la fidelidad. Pero, nuevamente, la cuestión aquí es cómo estoy justificado. No soy justificado por mi propia justicia, ni por mis propios méritos, sino por la justicia de Cristo y solo de Cristo.